En este video vamos a crear un jefe final utilizando corrutinas. Va a tener distintos patrones de movimiento y tiempos de espera. También vamos a aprender a crear spanners utilizando invoke y gestionar la performance de estos elementos. Y vamos a generar dinámicas de ambientación para cambiar el color de fondo y hacer que el escenario se anochezca. Todo esto mientras revisamos los fundamentos de temporizadores, métodos invoke y corrutinas. Primero vamos a generar un enemigo utilizando invoke. Para esto creamos un GetObject generador de enemigos, el cual tiene un sprite render que permite visualizar dónde se van a generar estos enemigos mediante una textura y el script creado llamado generador objeto. Al analizar el script vemos que en la primera línea tenemos una referencia serializada para poder asignar el prefab a spawnear. También tenemos una segunda propiedad serializada que es el tiempo de espera, el cual podemos configurar dentro de un rango, para eso está el atributo raise, y en el método start tenemos la llamada aInvoke. Invoke es la herramienta que nos va a permitir invocar otro método. Esto se puede hacer con el nombre del método y en el segundo parámetro se asigna un tiempo de espera, es decir, una pausa entre la llamada invoke y la llamada al método que queremos ejecutar. En cuanto a nuestro método generar objeto, es un simple instantiated como vimos en otros videos. Ahora la trampita de invoke es que el nombre generar objeto en este caso tiene que ser exactamente igual a la cadena generar objeto que se llama en el primer parámetro. Si hay algún error de escritura, esto no va a funcionar, así que en el próximo ejemplo vamos a ver otra estrategia y recordamos los tres parámetros del método que nos permite instanciar un GainObject. El primero es el prefab, a partir del cual se crea el GainObject. El segundo es la posición donde se va a crear y el tercero es una rotación, que en este caso por defecto podemos poner identity. Ahora vamos a generar más de un GainObject utilizando invoke repeating. Para esto creamos un nuevo script que llamé generador objeto loop. A diferencia del script anterior, este tiene un nuevo tiempo a configurar. Vemos entonces la propiedad tiempo intervalo que vamos a utilizar como tercer parámetro del invoke repeating. Ahora esta llamada invoke repeating va a llamar indefinidamente el método que le pasemos en el primer parámetro. Como segundo parámetro utiliza el tiempo espera como invoke, es decir, cuánto va a tardar en iniciar, y el tiempo intervalo determina cada cuánto se repite. Y aquí la estrategia que podemos usar para evitar errores de tipeo. Podemos utilizar el método nameOf y pasar por parámetro la referencia al método generar objeto loop y nos va a retornar una cadena de texto que representa el nombre del método. Ahora la llamada a instantiated dentro del método generar objeto loop no cambia en lo absoluto, es lo mismo que el script anterior. Ahora vamos a generar objetos de forma aleatoria, es decir, vamos a tener una lista de prefab y vamos a elegir uno al azar. Para esto creamos un nuevo script llamado generador objeto aleatorio y ya en el inspector vemos que podemos configurar el array, es decir, la lista fija de prefab a partir de la cual vamos a generar estos objetos. Ahora para crear un array lo que tenemos que hacer es poner el tipo de variable que voy a crear, en este caso un getObject, seguido de los corchetes. Esto va a determinar que va a ser un array y la convención es poner el nombre en plural, por ejemplo, objetos. Seguimos utilizando invoke repeating, así que lo anterior mucho no va a cambiar, la magia está en el método que se llama. Lo único que cambiamos fue el nombre del método para que sea más significativo. En cuanto al funcionamiento de generar objeto aleatorio, la primera línea obtiene un índice aleatorio, es decir, utiliza el largo del array objeto prefab y el valor de su primera posición, que porque es un array es 0, y nos obtiene un número aleatorio utilizando el método random.raise, en este caso un valor entre 0 y 2. Asociamos ese número aleatorio a una variable entera llamada index aleatorio. En la segunda línea, para mejorar la lectura del código, obtenemos la referencia del array utilizando el índice y la asociamos a una variable local prefab aleatorio de tipo getObject. Ahora la llamada instantiated utiliza esa referencia prefab aleatorio para generar el getObject. Ahora tenemos nuestro generador aleatorio, pero este crea indefinidamente. Por una cuestión de performance se recomienda detenerlo, particularmente cuando no estamos cerca de él. Una estrategia que podemos utilizar para resolver esto es solo activar el spawner cuando la cámara lo está viendo. Es decir, tenemos el recuadro de nuestra cámara y si muestra el sprite render, activamos el spawner. Esto lo podemos hacer a través de los eventos de estado del sprite render, onBecameInvisible y onBecameVisible. ¿Cómo funcionan? Bueno, si alguna cámara está apuntando al sprite render, existe un frame en el cual ese sprite render va a pasar a visible, mientras que si por alguna razón las cámaras dejan de apuntarlo, existe un frame donde ese sprite render va a pasar a invisible. Puedo utilizar esos estados para activar
y desactivar la invocación. El invoke repeating se llamaría en on became visible, mientras que para cancelar la invocación voy a utilizar cancel invoke usando el nombre del método que está siendo invocado. Este método cancel invoke cancela todas las invocaciones realizadas a partir del método en cuestión, en este caso generar objeto aleatorio. Ahora, como invoke repeating ya se está llamando cuando el spray render está visible, no lo necesito listar, lo puedo eliminar o comentar. Entonces ahora tengo este comportamiento para prevenir que el spanner siga generando objetos cuando no estoy cerca de él. Ahora, para analizar el funcionamiento de temporizadores, métodos invoke y corrutinas, vamos a crear una nueva mecánica que nos va a permitir simular que se hace de noche en nuestro videojuego. Para eso vamos a crear un nuevo GameObject llamado generador nivel, el cual va a tener agregado un script generador día-noche. Este script utiliza la referencia de la cámara para cambiarle el color de fondo, y lo que nos interesa de esta estrategia es que podemos cambiar el color incluso a medida que pasan los niveles, y podemos ir agregando distintos tipos de configuraciones para agregar dinamismo a esta mecánica. En cambio, si lo haríamos con una animación, simplemente la grabaríamos y listo. Pero acá la idea es que esto vaya variando en función de ciertas cosas que pasan en nuestro nivel. Ya en el script tenemos tres propiedades: la cámara, el color a configurar y los segundos que van a determinar cuándo se va a cambiar el color de fondo. Como estamos usando un temporizador, necesitamos una variable que nos va a permitir decrementar el valor del tiempo restante. Y acá la estrategia es asignar los segundos que están configurados mediante el inspector al tiempo restante. Y cada frame se decrementa el tiempo que pasó entre frame y frame. Ese valor está en time.deltaTime. Esto sería más o menos como una especie de cuenta de fin de año: 10, 9, 8, solo que obviamente con los valores del tiempo entre frame y frame. Obviamente cuando la cuenta llega a 0, eso significa que básicamente llegué al tiempo deseado, entonces puedo ejecutar el comportamiento. Esto con los temporizadores tradicionalmente se hace con un if, y lo que hago es cambio el color de la cámara. Y como lo quiero hacer una única vez, voy a desactivar el script actual. Ahora bien, si yo quisiera volver a repetir esto en ciclos, obviamente tendría que expandir el script y la sintaxis se volvería un poco engorrosa. Así que vamos a analizar cómo haríamos la misma mecánica con invoke. Ahora, exactamente el mismo comportamiento anterior, pero con invoke, se escribiría de la siguiente manera. Vamos a empezar con invoke repeating porque después vamos a alterar entre el día y la noche, pero obviamente podríamos hacerlo con invoke simplemente. La primera ventaja que veo acá es que no tengo que trabajar con el update, lo cual simplifica un poco la lectura del script. Después tampoco necesito utilizar la variable auxiliar tiempo restante, simplemente paso como segundo parámetro el tiempo de espera inicial, y después cuando tenga el tercer tiempo, que sería el tiempo de repetición, coloco el tercer parámetro. Piensen que con un temporizador, si tengo que controlar más de un tiempo de espera, la cosa se complica. Y también el comportamiento que se va a ejecutar luego de pasar cierto tiempo está aislado en un método. Esto también lo podría hacer con un temporizador, es decir, podría escribir un método y llamarlo cuando termina la cuenta regresiva, pero sumado a eso tengo la posibilidad de cancelar la invocación. Es decir, en vez de desactivar y activar el componente en cuestión con enable, acá puedo desactivar la invocación y otras cosas pueden estar pasando en el script que no sea necesariamente un invoke repeating. Ahora vamos a adaptar el comportamiento para que se repita el ciclo día y noche. Entonces, en primer lugar, voy a renombrar el color para que realmente represente qué va a ser. En este caso puse color de noche. Y como necesito almacenar qué color tenía la cámara en primer lugar, necesito otra variable color, que en este caso es color del día. Y en Start recupero el color que tiene la cámara configurada. Recuerden que este color va a depender de la ambientación, es decir, que si es sci-fi el videojuego puede tener ciertos colores, mientras que si es fantasía medieval puede tener otros. Y como en este caso a mí me gustaría que los segundos de espera inicial coincidan con los segundos de repetición, puedo pasar la configuración de segundos tanto como en el segundo parámetro como en el tercero. Si yo quisiera no tener tiempo de espera inicial, el segundo parámetro podría estar en 0. Y en cuanto al código del script que determina cómo se va a cambiar el color, lo tenemos dentro del método cambiar color, donde vemos una sentencia if else. La primera comparación básicamente pregunta si el color de la cámara es igual al color del día. Si ese es el caso, se configura el color de la noche, mientras que si ya estamos en un color de noche, vamos a pasar al color de día. Es básicamente un switch. Esta notación se puede simplificar con algo llamado operador ternario, como vamos a ver más adelante. Y ahora vamos a notar que tenemos el switch entre los diferentes colores y podemos jugar con esta configuración. Entonces, si ya puedo cambiar entre el día y la noche, ¿para qué necesito una cortina? Bueno, aprender a usar estos elementos tiene sus ventajas, particularmente si queremos crear mecánicas más complejas. Vamos a reemplazar entonces el comportamiento con invoke repeating por una
coroutine. Iniciamos con la llamada startCoroutine. Este método permite ejecutar una coroutine. Recibe por parámetro el método que vamos a emplear en la coroutine. Lo interesante acá es que no necesito una referencia de tipo string ni utilizar nameOf. Simplemente llamo al método y como es una llamada puedo pasarle parámetros. Esto implica que puedo crear los métodos que van a utilizarse en coroutines de forma más versátil, definiendo distintos tipos de parámetros a recibir, pero nos plantea la desventaja que si quiero un bucle tengo que crearlo por mí mismo. Entonces para crear la repetición puedo utilizar un while. Recordarán en alguna clase while que un while true es un bucle infinito, es decir que es una repetición que no se detiene, pero para el caso de las coroutinas, como tenemos tiempos de espera entre ciclo y ciclo, while true es un bucle admitido, pero siempre se recomienda programar el corte de control como vamos a hacerlo más adelante. En la línea 26 está la magia de la coroutine. La palabra reservada yield permite informarle al motor que vamos a delegar la ejecución de las siguientes líneas de código esperando cierta cantidad de segundos. El tiempo de espera está determinado por la llamada a wait for seconds. Tenemos distintos tipos de métodos wait, pero uno de los más usuales es wait for seconds. Ahora bien, para que una coroutine funcione, necesita el tipo de retorno enumerator. Esto es una interfaz donde está programado gran parte del funcionamiento de las coroutinas. ¿Qué es una interfaz? Es algo que vamos a ver en videos posteriores. Pero lo interesante acá es que se está creando un objeto. Fíjense que tenemos new, wait for seconds, y el tipo de retorno de esta instancia es admitido por la interfaz enumerator para que la coroutine funcione. Es algo un poquitito complejo, pero es algo interesante a tener en cuenta, ya que las coroutinas siempre utilizan esta interfaz. Entonces lo que está haciendo la línea 26 es como poner el videojuego en pausa. Una vez pasado ese tiempo, automáticamente se va a ejecutar las siguientes líneas de código. ¿Qué son las siguientes líneas de código? Bueno, son la asignación del nuevo color a la cámara, como teníamos con un if, pero acá está hecho con un operador ternario. Un operador ternario es una forma de asignación. Acá tenemos la forma larga, donde estamos comparando y en función de eso estamos asignando un valor u otro. Para este caso estamos asignando un valor al color de fondo de la cámara y tenemos la comparación de la misma forma que lo teníamos en el if. Nos estamos preguntando si el color de la cámara es de día, y si el color de la cámara es de día significa que tenemos que pasar a noche, como hicimos en el if. Nosotros podríamos acotar esta escritura poniendo simplemente noche color, ya que la asignación estaría implícita, pero para mayor comprensión vamos a dejar la forma larga, y caso contrario, es decir que no es igual a día, significa que debe ser igual a noche, entonces tengo que cambiar al día. El operador ternario puede ser un poco complejo de escribir al principio, pero una vez que vamos practicando, vamos entendiendo. Les decía, algo recomendado es crear un corte de control para la coroutine. Para eso vamos a introducir una nueva configuración que va a ser la duración de días dentro de mi nivel, y en vez de usar un while utilizamos un bucle for. El bucle for repite una cantidad finita de veces, en este caso la cantidad de días que configuremos, y de esta manera nos vamos a asegurar que la repetición del código de la coroutine no sea infinito. Ahora vamos a suavizar la transición entre el día y la noche, es decir, vamos a ajustar nuestra coroutine para simular amanecer y atardecer. Modificamos cambiar color entonces para identificar en primer lugar el color destino. Lo estamos haciendo con el operador ternario en su forma corta, de la misma forma que lo hacíamos en el script anterior. Ahora necesito dos variables privadas flotantes. Estas nos van a servir para determinar qué tanto dura el día y qué tanto dura la transición. Es decir, que si por ejemplo un ciclo tanto de día como de noche duran 10 segundos, durante 6 segundos se va a mantener el color respectivo, mientras que durante 4 segundos se va a empezar a hacer la transición entre los respectivos colores. Seguimos manteniendo el for porque vamos a repetir un número fijo de veces esta ejecución, y acá vamos a controlar dos tiempos por separado. Tenemos el primer tiempo de espera en la línea 31 y luego vamos a necesitar un while que vamos a utilizar para hacer el ler, es decir, para cambiar de un color a otro de forma gradual. Como esto no lo estamos haciendo en el update directamente, tenemos que determinar de forma manual cuál fue el tiempo transcurrido y cómo eso afecta al cambio del color origen al color destino. Iniciamos entonces preguntándonos, de la misma forma que trabajamos con un temporizador, si el tiempo transcurrido es menor a la duración del cambio esperada. Acá hacemos un incremento del tiempo transcurrido y vamos a utilizar una variable t. Esta variable t nos va a permitir establecer una relación de cambio gradual entre un color y otro. Van a ver que esta operación se repite bastante, incluso podría hacerse un método de esta operación, pero para simplificar la interpretación aquí inscribimos la instrucción directamente. Y acá está la magia. A través del método ler establecemos el color origen, que es el color que tiene la cámara, y el color destino,
que es el color al que vamos a cambiar. Y ahí establecemos cómo se va a hacer ese cambio de forma gradual a través del tercer parámetro T. Y esto es interesante. Yield Return Null. Acá estamos diciendo básicamente que no vamos a esperar. Es decir, tenemos dos tiempos de espera en esta coroutine. El tiempo de espera inicial, que está determinado por ciclo a ciclo, es decir, día y noche. Y una vez que esperamos ese tiempo, queremos que la transición se ejecute frame a frame. Yield Return Null es la forma de decirle a Unity, no esperes por nada, seguí ejecutando esto frame a frame. De esta manera voy a tener ese cambio de color origen a destino ejecutándose en cada frame. Y time delta time va a tener el tiempo adecuado frame a frame. Por último, tengo que volver a obtener el color destino porque recuerden que cada vez que se ejecuta este código cambia el día-noche, entonces cambia el color origen y en consecuencia el color hacia el que me quiero desplazar. Ahora bien, a veces color lerp, dependiendo la cantidad de frame por segundo que esté corriendo el videojuego, o también, ¿por qué no?, en función de si la duración del ciclo es demasiado acotada, por ejemplo 5 segundos, la configuración en la variable t puede ser no lo suficientemente suavizada para poder percibirla. Por ende, una transformación adicional que puedo hacerse es suavizar t. Para suavizar t podemos utilizar el método Smooth Step, y como este valor se va a suavizar entre 0 y 1, colocamos esos valores. Estos valores sí pueden estar hardcodeados porque son un rango fijo, y el tercer parámetro es el número que quiero suavizar y reemplazo t por el valor obtenido en Smooth T. Esto va a permitir que se perciba más claramente la transición, particularmente si los tiempos de duración del ciclo son muy cortos. Y bueno, ya tenemos el cambio de atardecer a amanecer en distintos colores y se percibe de una forma interesante. Ahora vamos a ajustar la coroutine para también modificar la luz global. Esto nos va a permitir tener una ambientación más impactante en nuestro videojuego, de forma tal de que el color de fondo coincide con esa luz de ambientación. Para esto necesitamos una referencia al componente Light 2D. Este componente se encuentra agregado a Global Light 2D y, como pueden ver, tiene una propiedad color que podemos modificar para determinar cómo se va a iluminar. En nuestro script generador día y noche agregamos una referencia al componente Light 2D que tiene que estar serializada para poder editarla desde el inspector. Y en la línea 28 utilizamos nuestro operador ternario en su forma corta para configurar el color destino de la luz. Para el caso de las luces, generalmente el color origen es siempre blanco. Entonces me voy a preguntar, si es distinto de blanco, pasa a blanco. Caso contrario, pasa a la noche, que va a ser el único color que va a coincidir entre el color de fondo y el color de la cámara. El resto de la lógica queda igual, solo que en la línea 46 hacemos la asignación también con lerp del color actual de la luz a el color destino. De esta forma tenemos una ambientación que impacta más al jugador. También recuerden reasignar el color destino al finalizar el while. Por último, vamos a hacer una mecánica un poquito más compleja con corrutinas, es decir, vamos a tener un jefe final que va a tener distintos comportamientos y estos se van a ejecutar de forma aleatoria. Para eso vamos a analizar el script creado jefe final. Este tiene bastantes configuraciones. Idealmente estos métodos deberían estar separados en otros scripts, pero eso vamos a verlo mejor en un video de refactor. Vamos a empezar a analizar el comportamiento entero de nuestro jefe final. Empezamos por los tiempos de espera entre las distintas acciones. Nuestro jefe puede disparar, puede embestir y puede moverse en vertical. Como puede disparar, necesita proyectiles a instanciar. Para eso tenemos una referencia al prefab del objeto que vamos a instanciar y tenemos un transform interno que me va a definir un punto de spawn para el proyectil. Esto es algo bastante común que se hace. Básicamente, para no disparar desde el centro del enemigo, se define un punto cualquiera a través de un GetObject vacío y de esta manera podemos customizar el punto de origen del proyectil. Por último, tengo dos variables privadas que son tiempo actual de espera y estado actual. Esto es para definir en qué estado actual está el jefe final, si está disparando, embistiendo o moviéndose, y el tiempo actual de la acción. Se supone que cada estado puede tener distintos tiempos de espera, es decir, disparar puede durar 4 segundos, mientras que embestir puede durar 3. Entonces la idea es asignar el tiempo actual de espera en función del tiempo del estado configurado. Por último, variables para determinar en qué estado estoy. Esto se podía simplificar con una estructura que es una enumeración, que vamos a ver en videos siguientes. Por el momento lo vamos a dejar así, ya que funcionalmente es lo mismo. Tenemos el estado de disparar proyectil, cuyo valor va a ser 0, el estado de investir, que va a ser 1, y el estado de mover, que va a ser 2. Y acá vamos a tener casos de corrutinas anidadas. ¿Qué significa? Vamos a tener una corrutina inicial y dentro de ella vamos a tener distintas corrutinas según sea el caso. Iniciamos la corrutina del comportamiento del jefe y en esta corrutina tenemos el while true, que ustedes bien podrían introducir un corte control, y dentro de él tenemos un switch, donde vamos a elegir el estado actual. En función de ese estado se van a ejecutar distintas
distintos tipos de coroutinas. Recordamos que un switch es un tipo de instrucción donde en función del valor de la variable, en este caso estado actual, se ejecutan distintas acciones. Solo se puede ejecutar un caso. En este caso, disparar proyectil, por ejemplo, se ejecuta la coroutina disparar. Y obviamente el tiempo actual de espera va a ser el tiempo entre disparos, porque manejamos tiempos diferentes. Ese tiempo actual de espera va a determinar el tiempo de la coroutina, es decir, que se van a esperar tantos segundos en función de esa configuración. Lo mismo para el caso embestir. Si el caso elegido es embestir, se inicia la coroutina embestir, y si el caso es mover, se inicia la coroutina mover. Como solo puede escogerse un caso a la vez, se va a ejecutar la coroutina el caso correspondiente y se va a pasar a la siguiente coroutina en función del estado elegido. El método de actualizar estado es el encargado de elegir un estado de forma aleatoria. Esto se repite indefinidamente por el while true, cambiando estado en estado hasta que eliminemos el jefe final. Ahora bien, como tenemos tres corutinas anidadas, tenemos tres casos específicos de corutina. El primero, disparar. Puedo disparar 3 veces, por ejemplo, de esta manera. Establezco un for y un tiempo de espera entre proyectil y proyectil. Luego simplemente instancio como veníamos instanciando en ejemplos anteriores. Tengo la embestida. La embestida es interesante. Recuerden que pueden ver el código del proyecto en el enlace en la descripción. La idea de este video es explicarlo en términos funcionales y que ustedes puedan adaptarlo a sus necesidades. Esta embestida funciona de la siguiente manera. Tengo un tiempo que va a durar la embestida porque va a embestir y va a retroceder. Es decir, que el tiempo total del estado está constituido una parte por el tiempo en que va hacia adelante y una parte por el retroceso, es decir, cuando voy hacia atrás. Entonces el tiempo de embestida es 2. El tiempo de inicio va a estar determinado por cuándo empiezo esa embestida. En este caso tengo time.time, donde puedo obtener el tiempo real de ejecución del videojuego, y tengo la velocidad de embestida, que en este caso va a ser negativa porque me voy a desplazar en menos x. Esto se puede ajustar e incluso la idea sería de que tengan propiedades serializadas para ajustar estos valores de forma más dinámica. Luego tengo la posición inicial, que está determinado por el transform, y tengo la posición objetivo, que en este caso es una suma entre la posición inicial y la velocidad de embestida. Esto se podría hacer de muchas formas. Se podría hacer con fuerza también, podría simplemente agregar la fuerza en esa dirección, pero a razón del ejemplo de que queremos retroceder por posición, lo estamos haciendo con esta técnica. La posición en i sigue siendo la misma, y ahora bien, van a notar una similitud entre lo que hicimos con las luces y el smooth con esta lógica. Tenemos de vuelta, si el tiempo actual de juego es menor al tiempo de inicio más el tiempo de la embestida, en este caso hicimos un ajuste por dividido 2 para que no sea tan largo. Esto es opcional, pero ustedes podrían ajustarlo también mediante una propiedad serializada. Todos estos valores no se eligen de forma aleatoria, se supone que se testean en tiempos de juego. Ajustar el gameplay es lo prioritario y el valor debería ajustarse en función de una mejor experiencia de juego. Y de vuelta se vuelve a hacer el lerp. En este caso estamos trabajando con una posición inicial y una posición objetivo. Y en cuanto a la variable t, nuevamente se hace un cálculo entre la resta del tiempo de inicio y el tiempo de embestida. Estos cálculos son bastante estándares. Básicamente los pueden transformar en métodos porque van a ver que se realizan más de una vez. Lo mismo para el retroceso, pero en tiempo inverso. Como ustedes pueden ver, el time.time se controla 2 veces porque tenemos tiempo de avance y un tiempo de retroceso. Pero la lógica es más o menos igual. Lo mismo para el caso del lerp. Lo que ocurre acá es que fíjense que se están invirtiendo las componentes. Ahora la posición objetivo es el primer parámetro, mientras que la posición inicial es el segundo. En cuanto al movimiento, es muy parecido a la embestida, pero en vertical. Todo este código podría refactorizarse para hacer métodos segmentados, pero la idea es entender cómo funciona la coroutina. Definimos un tiempo de movimiento, esto porque dijimos que el tiempo total de la acción puede ser no el tiempo del movimiento en sí. Piensen en muchos bosses que ustedes combatieron, realizan la acción y tienen un tiempo de espera hacia la siguiente acción. Estamos intentando simular eso. El tiempo de la acción no se refleja en el tiempo de duración total de ese estado. Y de vuelta, en este caso la velocidad puede ser 6 porque nos vamos a desplazar hacia arriba, y la técnica para posicionarnos va a ser con el transform, y la velocidad del movimiento va a ser i en positivo. Y como pueden ver, mover el objeto hacia la posición es la misma lógica que estamos utilizando en la coroutina de embestida. Por eso les recomendaba hacer de esto un método, ya que lo van a utilizar muchas veces. Mismo caso para volver a la posición inicial. Fíjense que la clave está en invertir los parámetros de posición inicial y posición objetivo. Y para el caso de elegir un estado, se realiza a través del random range, un estado entre 0 y 3. Ahora asociamos nuestro script jefe final a nuestro jefe final. Como pueden ver, ahí tenemos la configuración de los 3 tiempos de estado de cada acción. Esto
pueden ser variables, acá están todos en 4, pero la idea es manejar tiempos separados. Asignamos el prefab ball, que es un objeto de tipo proyectil, y ahí tenemos el punto de disparo. Como pueden ver, esto me va a permitir configurar desde dónde disparo. Puede ser un GameObject vacío y simplemente con que tenga un transform es suficiente. Y en cuanto al efecto de la estela, es un componente trail render que pueden configurar a gusto. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado este video sobre coroutines.